En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar hablando sobre el acuerdo preliminar alcanzado por las delegaciones de Estados Unidos y China en una nueva ronda de negociaciones que tuvo lugar en Londres. Poco más tarde, Donald Trump celebraba que habían pactado aranceles del 55% para los productos chinos, mientras que Pekín los dejaría en un 10% para los norteamericanos. Además, dijo que China se había comprometido a liberar la venta de las tierras raras que necesitaban para el sector tecnológico, y ellos responderían de la misma manera, permitiendo, por ejemplo, el envío de microprocesadores. Por último, informó que se levantaría el veto para la admisión de los estudiantes chinos y agregó que la relación era excelente. De esta forma se daría por finalizada la guerra comercial entre las dos potencias, como ya se esperaba, después de la conversación telefónica que mantuvieron sus líderes unos días antes y que Trump calificó como muy buena y positiva, e incluso informó que ambos se habían invitado a visitar sus respectivos países. Este acercamiento tuvo lugar después de que aumentaran las tensiones, con el presidente norteamericano denunciando que China había violado el acuerdo de tregua y diciendo que se había acabado su buena voluntad, al tiempo que consideró que era extremadamente difícil negociar con Xi Jinping. Trump había comunicado que la conversación se había centrado casi exclusivamente en el comercio, pero se espera que las tensiones entre ambos continúen en otros ámbitos, ya que también mantienen fuertes diferencias con respecto al reclamo de la soberanía china sobre Taiwán y el combate contra el fentanilo. China y Estados Unidos han pactado aplicar lo que ya acordaron hace un mes en Ginebra, así lo aseguraba el representante estadounidense en las negociaciones en Londres. Y así lo anunciaba Trump en su red social. Sus aranceles a los productos chinos se reducen al 55% y Pekín impondrá solo un 10% a los bienes estadounidenses. Además, China deberá suministrar por adelantado tierras raras y otros minerales esenciales en la fabricación de numerosos productos a Estados Unidos. Esta era una de las obsesiones de la Casa Blanca y la mejor carta con la que jugaba China para negociar. Por eso una de sus primeras respuestas a la guerra comercial fue detener su flujo. China no es fácil, se ha estado quejando Trump. Por su parte, Estados Unidos tendrá que aprobar el visado a todos los estudiantes chinos que quieran estudiar en sus universidades. Que vengan, no hay problema, decía ya hace unos días el presidente estadounidense, señalando que nunca se opuso. Son las dos principales potencias del mundo y las que más lejos han llegado en esta guerra comercial que Trump desataba el llamado Día de la Liberación, cuando en abril impuso aranceles recíprocos a todo el planeta. Un 34% de aranceles recíprocos para China, que terminó escalando hasta llegar al 145%, el país con el arancel más alto. Es un acuerdo que llega después de muchos tiras y aflojas, una llamada entre Trump y Xi Jinping y un pacto en Ginebra que ambos se acusaron de incumplir. Ahora serán ellos quienes den la aprobación final a la paz comercial. Y mientras tanto, ante las fuertes protestas en Los Ángeles por la política migratoria de Donald Trump y las redadas para arrestar indocumentados, el mandatario ordenó el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines, y lo hizo sin el permiso del gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en 60 años. A su vez, la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, afirmó que la decisión de Trump no era más que una pose y advirtió que la presencia de tropas era completamente perturbadora e innecesaria porque las protestas ya eran menores, de alrededor de 100 personas, y habían transcurrido en paz a pesar de los incidentes previos. No obstante, el conocido como zar de la frontera, Tom Homan, llegó a amenazar a Bass y a Newsom con arrestarlos si se excedían en sus competencias, ya que la ley le permitía al mandatario aprobar el envío de tropas para repeler una invasión, reprimir una rebelión o para ejecutar leyes. Asimismo, la medida también fue criticada en el Congreso por el senador por Vermont, Bernie Sanders, que dijo que el autoritarismo de Trump era inaceptable, dirigiendo redadas ilegales masivas para provocar una respuesta y justificar el estado de emergencia, mientras que organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles informaron que estaban evaluando presentar una demanda, como ya hicieron las autoridades californianas. Incluso antes de la llegada de la Guardia Nacional, la situación era tensa por la represión de agentes federales y la orden de evacuar el centro de la ciudad. Además, también se prohibieron reuniones públicas y se reportó el arresto de más de medio centenar de personas, incluyendo menores.
Manifestantes incendiaron vehículos y chocaron con las fuerzas de la Guardia Nacional el domingo, en medio de protestas en contra de las redadas contra inmigrantes indocumentados. Al menos 3 vehículos fueron incendiados en la tarde del domingo y otros 2 fueron vandalizados mientras manifestantes se movilizaban en el centro de la ciudad. La policía lanzó granadas de humo y aturdimiento contra decenas de personas que cortaron el tráfico en una autopista clave. Las protestas en Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos y hogar de una gran población latina, comenzaron el viernes, luego que decenas de personas fueran arrestadas en redadas a plena luz del día. Las autoridades dicen que son migrantes ilegales y miembros de pandillas. Los ánimos se caldearon tras la orden del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en la ciudad, una fuerza militar de reserva usada en situaciones como desastres naturales, pero rara vez en disturbios civiles. El gobernador del estado de California, el demócrata Gavin Newsom, señaló que eso es una seria ruptura de la soberanía estatal y pidió que la Guardia se retire. Pero a una pregunta de la prensa sobre el uso de soldados, Trump pareció dar vía el domingo a un despliegue más generalizado en otros lugares del país. Vamos a tener tropas en todas partes, no vamos a permitir que esto le suceda a nuestro país, no vamos a dejar que sea destrozado como lo fue bajo Biden. Es la primera vez desde 1965 que un presidente despliega la Guardia Nacional sin que sea solicitado por un gobernador, una decisión muy criticada por los demócratas, entre ellas la ex vicepresidenta Kamala Harris. Y Donald Trump profundizó su política antiinmigratoria, ya que el pasado lunes entraron en vigor los vetos y las restricciones a la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de una veintena de países. El decreto de Donald Trump impide el ingreso de personas procedentes de Afganistán, Myanmar, Chad, el Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, mientras que restringe la entrada de ciudadanos de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán. A su vez, la Casa Blanca informó que la medida no tenía fecha de caducidad y adelantó que podría modificar la lista de países afectados, agregando otros a medida que vayan surgiendo amenazas en el mundo. El mandatario dijo que se trataba de una consecuencia del ataque contra judíos que tuvo lugar en Colorado, en el que un egipcio arrojó cócteles Molotov a personas que asistieron a una manifestación pro-israelí. Y si bien no incluyó a Egipto en la lista, dijo que buscaba proteger a los norteamericanos de los extranjeros que pretendan cometer atentados terroristas, amenazar la seguridad nacional, propugnar ideologías de odio o aprovecharse de las leyes migratorias con fines malévolos. El presidente dio a entender que estas personas representaban un peligro para Estados Unidos y que sus países no tenían un sistema creíble de identificación y antecedentes penales. Por su parte, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que la medida podría no respetar el derecho internacional y los demócratas denunciaron que el veto era inconstitucional. El gobierno también había bloqueado los visados para estudiantes chinos, provocando la condena de Pekín, aunque como vimos esta medida fue levantada. La orden del presidente Donald Trump, que impide el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, entró en vigor inmediatamente después de la medianoche del lunes, con la prohibición que rige para Afganistán, Birmania, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. La administración Trump espera frenar la llegada de refugiados y restringir la inmigración ilegal. También impuso una restricción parcial de entrada a ciudadanos de Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán, aunque serán permitidos algunos visados temporales de trabajo de estos países. El jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, advirtió que la amplitud de la nueva prohibición de viaje genera preocupación desde la perspectiva del derecho internacional. Asimismo, legisladores demócratas calificaron el veto como una medida inconstitucional. La prohibición no aplica a los futbolistas clasificados al Mundial de 2026, que Estados Unidos coorganiza con Canadá y México, ni para los atletas que participan en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Tampoco aplicará al personal diplomático de los países afectados. La semana pasada Trump anunció que la prohibición de entrada era consecuencia del ataque contra judíos en el estado occidental de Colorado, cometido por un hombre de origen egipcio. Sin embargo, la nueva prohibición de ingreso no incluye a Egipto. Las autoridades estadounidenses dijeron que el sospechoso del ataque en Colorado, Mohammed Sabri Soliman, estaba en el país con una visa de turismo vencida, aunque había solicitado asilo en septiembre de 2022. Y por otra parte, esta semana el presidente estadounidense Donald Trump y el magnate Elon Musk continuaron su fuerte enfrentamiento, desatado solo unos días después de que este último abandonara su rol como asesor del gobierno. El dueño de la red social X, Tesla y SpaceX se desempeñaba como líder de un programa para despedir a miles de funcionarios y recortar el gasto público, por lo que el plan fiscal presentado por Trump, con el que pretende aumentar drásticamente el gasto público, fue considerado por Musk como una abominación repugnante que socavaba todo su trabajo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y tras las críticas al proyecto fiscal, continuó sus ataques, asegurando que la guerra comercial iniciada por Trump llevaría a una recesión, tras lo cual el mandatario respondió que le había tenido que pedir que abandonara el gobierno porque se había vuelto completamente loco. Y esta reacción hizo que Musk lo tildara de ingrato, considerando que sin él y los 260 millones de dólares que había donado a su campaña no hubiera ganado las elecciones. Apoyó la posibilidad de aprobar un impeachment en su contra, la creación de un tercer partido e incluso llegó a decir que el republicano aparecía en los archivos de Jeffrey Epstein, que traficaba con menores para satisfacer las demandas de poderosos y multimillonarios, y que esa era la verdadera razón por la que no se habían hecho públicos, aunque después dijo que sus comentarios habían ido demasiado lejos. Y la disputa no terminó ahí, ya que Trump amenazó con rescindir los contratos con sus empresas y con graves consecuencias si comenzaba a financiar a los demócratas. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el sábado al multimillonario empresario Elon Musk con serias consecuencias si busca castigar a los republicanos que voten a favor de su proyecto de ley presupuestaria. El jefe de Tesla y SpaceX, que abandonó la semana pasada su puesto de consejero de la Casa Blanca, protagonizó el jueves una encendida disputa pública con Trump. Musk criticó con dureza un proyecto de ley presupuestaria de Trump, al afirmar que aumentará el déficit de Estados Unidos de manera significativa. Algunos legisladores republicanos que se opusieron al proyecto pidieron a Musk, uno de los donantes más importantes del partido en las elecciones presidenciales del año pasado, que apoye con dinero en las primarias partidarias de 2026 a los candidatos que se enfrenten a aquellos que votaron a favor de la iniciativa de Trump. Trump respondió diciendo que Musk pagaría muy graves consecuencias si hace eso, sin especificar esas consecuencias. El republicano afirmó además que no quería recomponer su relación con Musk y que no tenía intención de hablar con él. Trump habló en NBC luego de que Musk borrara una explosiva acusación publicada en redes sociales que vinculaba al presidente con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de delitos sexuales y quien se suicidó en prisión en 2019. Musk no reveló los documentos de los que hablaba y no brindó evidencia de su acusación, pero en algún momento antes del sábado por la mañana, el multimillonario borró los mensajes, que ya no están disponibles en la red. El presidente rechazó la denuncia como una vieja noticia en sus declaraciones a NBC el sábado y agregó que incluso el abogado de Epstein dijo que él no tenía nada que ver con eso. El nombre de Trump apareció en documentos vinculados con Epstein que fueron revelados por un juez de Nueva York a inicios de 2024, pero el presidente no fue acusado de ningún delito en el caso. Y ahora quisiera ir a Colombia, que continúa conmocionada por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, mientras hablaba con vecinos en un evento improvisado. El perpetrador es un joven de 15 años que se había acercado al lugar en moto y disparó 6 veces antes de ser herido por los custodios, y los mensajes registrados en su celular indican que habría más implicados, ya que uno de ellos dice «tiene que ser hoy». Poco más tarde, el presidente Gustavo Petro, que tuvo que suspender un viaje a Francia para participar en la Cumbre de Naciones Unidas sobre los océanos, dijo que había sido un día de dolor para Colombia, tras la vuelta de la violencia política, y adelantó que no iban a escatimar recursos para encontrar al autor intelectual, poniendo a disposición todos los protocolos de investigación de todas las agencias de inteligencia. Además, también pidió examinar a la escolta y encontrar las fallas en el protocolo de seguridad, mientras llamó a evitar que reinara la venganza.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que habían puesto una recompensa de 3.000 millones de colombianos para quien aportara información y confirmó que más de 100 investigadores habían sido asignados al caso. Uribe Turbay, senador del derechista Centro Democrático fundado por el exmandatario Álvaro Uribe, estaba siendo atendido en un hospital de Bogotá, donde fue operado con éxito a pesar de que su estado seguía siendo de máxima gravedad. Mientras tanto, decenas de personas se concentraban a las puertas de la clínica y todos los sectores políticos reclamaban garantías de seguridad para las presidenciales del próximo año. El aspirante a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, baleado el sábado en Bogotá, superó con éxito una primera cirugía luego de llegar en estado crítico a una clínica. Superó la primera intervención, son momentos y horas críticas para que sobreviva. Hay que pedirle a Dios que guarde la vida de Miguel y supere esta situación. Estas horas serán críticas. Uribe, de 39 años, es senador del Centro Democrático, el principal movimiento de derecha del país. Recibió 3 impactos de bala, 2 de ellos en la cabeza y 1 en la rodilla, cuando daba un discurso de campaña durante un acto celebrado en un barrio popular del oeste de Bogotá. El presunto atacante tiene 15 años, fue capturado por miembros del equipo de seguridad de Uribe y está herido en una pierna, según indicó la policía. En octubre pasado, Uribe anunció que aspira a ser elegido presidente en 2026 para suceder a Gustavo Petro, de quien es un fuerte crítico. En un mensaje en la noche del sábado, Petro dijo que es un día de dolor para Colombia y prometió investigaciones profundas para hallar a los responsables. No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo de energía para dedicarla exclusivamente a encontrar el culpable intelectual con su nombre propio en el lugar donde viva, sea en Colombia, sea en el extranjero. El gobierno indicó que más de 100 investigadores realizan pesquisas sobre el ataque. Y poco después de que comenzaran las pesquisas, el mandatario Gustavo Petro denunció que antes del ataque se había reducido el operativo de seguridad del senador, pasando de 7 a 3 custodios, mientras que el abogado de la víctima comunicó que habían presentado una denuncia penal contra el director de la Unidad Nacional de Protección por haberse negado a reforzar el esquema de seguridad. A su vez, el presidente también lamentó que algunos líderes de la oposición estuvieran intentando utilizar el atentado electoralmente, aunque destacó que en general se mantenía una conducta prudente. Una de las hipótesis que se manejan es un presunto intento de desestabilizar al gobierno de Petro con el incremento de la violencia, ya que el país también está viviendo una ola de atentados con explosivos, ráfagas de fusil y coches bomba, que solo el pasado martes dejó por lo menos 7 muertos y decenas de heridos. El escenario de los ataques es el suroeste del país, en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, históricamente violentos, ya que los grupos criminales intentan apoderarse del corredor para el narcotráfico. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, comunicó que los atentados eran una respuesta a los recientes avances militares en la zona, ya que estaban intentando penetrar un centro neurálgico de la estructura criminal del Estado Mayor Central, la principal facción de las disidencias de la FARC. De todas formas, la escalada de la violencia es un nuevo revés para el plan de paz total del gobierno, su principal promesa de campaña, ya que si bien pudo alcanzar varias treguas, no logró que estas organizaciones entregaran las armas. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que el dispositivo de seguridad del político fue disminuido extrañamente antes de ser baleado. Petro aseguró en la red social X que el número de escoltas pasó de 7 a 3 personas previo al ataque. El abogado del senador presentó una denuncia penal contra el director de la Estatal Unidad Nacional de Protección por no reforzar el esquema de seguridad de su cliente. Como abogado del senador Miguel Uribe y candidato presidencial y de su familia, presentamos una denuncia penal contra el director de la UNP. Esto conforme a que durante el 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. Varios ataques con disparos, drones y explosivos sacudieron el martes el suroeste de Colombia.
Las autoridades informaron que 4 personas murieron, 2 policías y 2 civiles, y una docena resultaron heridas en 19 ataques de guerrilleros en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca. En esta región operan grupos disidentes de la extinta guerrilla FARC que están en guerra contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Uno de los uniformados muertos estaba en Cali, la tercera ciudad de Colombia, donde los ataques fueron dirigidos contra estaciones de policía. Los otros atentados ocurrieron en municipios como Jamundí, vecino de Cali, Corinto y el puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia sobre el Pacífico. Se trata de una de las peores arremetidas de guerrilleros durante el gobierno de Petro, que llegó al poder en agosto de 2022 con la idea de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales del país, pero de momento no llega a acuerdos con ninguno. Y vamos a terminar en Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro declaró ante el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que no tuvo nada que ver con el intento de golpe de Estado tras perder las elecciones frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro dijo que no participó del ataque a la sede de los 3 poderes el 8 de enero del 2023, ya que estaba fuera del país, y que ni siquiera había sido un intento de desconocer el resultado electoral, porque los que protagonizaron los actos violentos no tenían armas y no existía un núcleo financiero detrás de los hechos. El exmandatario es uno de los 8 acusados de los delitos de organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, daños calificados por violencia y amenaza grave contra el patrimonio público, cargos que podrían significar penas de hasta 40 años de prisión. A su vez, Bolsonaro contradijo a su ex asesor, el teniente coronel Mauro Cid, que aseguró que el entonces mandatario había tenido en sus manos un documento en el que se planeaba la prisión de varias autoridades y la repetición de las elecciones, y que no se había puesto en marcha por la oposición de varios militares. De cualquier forma, el expresidente reconoció que había discutido con comandantes la manera de cuestionar los resultados. Previamente, el exministro de Justicia, Anderson Torres, a quien se le encontró en su casa un plan de golpe, dijo que las propuestas con ese fin eran recurrentes y se recibían borradores constantemente, pero que ninguno fue considerado con seriedad. A su vez, el ex jefe de la Marina negó que haya ofrecido sus tropas para el golpe de Estado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro rechazó el martes la acusación que pesa sobre él de haber intentado un golpe de Estado contra Lula, tras perder las elecciones en 2022, al inicio de su interrogatorio en un juicio histórico en la Corte Suprema. El imputado es cuestionado por el juez Alexandre de Moraes, a quien el bolsonarismo considera un enemigo político. Solo tengo una cosa que decirle a su excelencia. Por mi parte, por parte de los comandantes militares nunca se ha hablado de un golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo abominable. Incluso sería fácil iniciar un golpe, pero el después es simplemente impredecible y perjudicial para todos. Brasil no podría pasar por esta experiencia y la posibilidad de un golpe de Estado ni siquiera se consideró en mi gobierno. Foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro, de 70 años, es acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal para desconocer los resultados de los comicios de 2022 e impedir la asunción del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. El exmandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, y 7 ex colaboradores, podrían ser condenados a penas de hasta 40 años de prisión por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado. Según la Fiscalía, la trama golpista no se llevó a cabo por la oposición de altos mandos militares. Los interrogatorios empezaron el lunes en Brasilia y Bolsonaro es el 6º de los 8 coacusados en declarar en este juicio, el primero por golpismo contra un expresidente desde el regreso de la democracia a Brasil. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente, con la polémica en torno a la Flotilla de la Libertad y las sanciones a los ministros israelíes de extrema derecha. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, el juicio por el intento de golpe de Estado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.